esto. Sí, vamos con López Aguilar, que él, la verdad es que lo niega todo. López Aguilar reitera que es inocente y que todo es una venganza contra él por haber firmado la demanda de divorcio de su exmujer. Pero el Tribunal Supremo le va a investigar por presuntos malos tratos. Su exmujer dice que no ha presentado denuncia, asegura que López Aguilar la maltrató físicamente en el año 2000 y psicológicamente durante los años posteriores. Habla de insultos, habla de cabezazos y habla, por ejemplo, de empujones. Pero lo que ha alertado a la policía realmente son 2 incendios en la cocina del domicilio familiar durante el pasado mes de marzo. Familiares y vecinos relataron la existencia de hechos que podrían ser constitutivos de ilícito penal, según consta en el auto. López Aguilar, le van a escuchar, niega maltrato y así como van a ver, lo ha contado en el programa El Rojo Vivo. Que esa investigación judicial arranca con una intervención policial, la segunda en 15 días, por un incendio en el domicilio en el que ya no habito, en el que está mi exmujer con mis 2 hijos. Los vecinos aporrearon la puerta y tuvieron que derribarla, porque mi mujer estaba en estado de embriaguez y mis hijos menores en una casa que estaba invadida por el humo. La explicación que se da es que se encuentra en un estado depresivo por una historia de malos tratos, que nunca fueron denunciados. Pues el López Aguilar, que como ministro de Justicia aprobó la actual ley contra la violencia de género, asegura que su exmujer solo quiere destruir su reputación. He tenido advertencias de que esto me podía pasar si firmaba tan claramente dirigidas a hacerme daño donde más me duele, en mi reputación. Es evidente que hay un intento de destruir el perfil público de alguien que se ha labrado toda una vida de sacrificio y de compromiso con valores. El Tribunal Supremo se pronunciará próximamente. De momento él ha pedido su baja de militancia del PSOE y el partido le ha expulsado del Grupo Socialista Europeo. Esto que van a ver ha sido la reacción de sus compañeros de partido. Yo creo que el Partido Socialista tiene que dar ejemplo en un tema que siempre ha sido una de sus reivindicaciones. La lucha contra la violencia de género. El Partido Socialista ha actuado con la contundencia debida. Él ha tomado esa decisión y desde luego yo la respeto y la comprendo perfectamente. Una manera de decir, dejo mi condición de militante a un lado para poder defenderme. Una decisión responsable con el partido para evitar que pueda haber malas interpretaciones. Ahí tenían las reacciones. López Aguilar sigue defendiendo su inocencia, dice que todo es fruto de un divorcio complicado, asunto complicado. Peleagudo cuando menos. Tenemos mesa nueva. Natibel Preciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Javier Aroca, buenas noches y bienvenido, un placer. Elisa Beni, buenas noches. Continúan con nosotros Francisco Maruenda, Eduardo Inda y Antonio Martín Momón, que también se suma. Buenas noches. Antonio, bienvenido. Un titular os voy a pedir a cada uno de vosotros de este asunto. Natibel. Bueno, pero si la mujer ni siquiera le ha denunciado, o sea que realmente lo que está es liando el asunto él mismo y provocando que la mujer hable de más. Javier. Yo creo que todo esto es un despropósito y creo que el tema es suficientemente grave y suficientemente trascendente para que todo el mundo fuera más prudente. Yo creo que el señor López Aguilar no debería de ser tan locuaz ni tan facundo a la hora de expresarse, que tenga calma y que espere lo que diga la justicia. Elisa. Yo me limito a los hechos y los hechos son, primero, que el porcentaje de denuncias falsas por violencia de género es bajísimo, segundo, que hay un atestado de la policía. Si alguien aquí ha mentido, ha sido capaz de engañar a la policía, a la fiscalía, a la juez de violencia de género, que no solamente ha actuado ella, sino que ha decidido elevar al Supremo un suplicatorio para que procese a López Aguilar. En fin, algo de indicios hay en los atestados y en los informes y las declaraciones judiciales cuando una juez toma la decisión de elevar al Supremo un tema. Bueno, el Supremo todavía no se ha decidido al respecto. Francisco Maruenda. Que decía, a mí la verdad es que me extraña conociendo a López Aguilar, ¿no? Es decir, no sé, vamos, te sorprendes en la vida de gente normal que luego tiene una vida terrorífica, pero parece que no hay violencia física. Parece, vamos, porque la denuncia que hubo se retiró y parece que hay violencia verbal, que hay que saber si también era cruzada y en el fruto de una pelea, es decir, pero bueno, el atestado no estaban ahí. Por tanto, yo, sabes que siempre me gusta la verdad judicial, soy un poco maniático en eso y lo aplico para todos, ¿no? Y en este caso, que es un socialista, que podría decir, ¿y cómo es que las femen no están manifestándose, no? ¿Por qué mencionas, oye, ¿te has dado cuenta que las femen, estas que enseñan las tetas, no? A la que hay cualquier cosa, si son de un lado, montan el pollo, hacen ¿no? algo más, aparte de enseñar las tetas. Se manifiestan en contra, en fin. Ya me estoy manifestando de comportamientos machistas, pero me manifiesto. Pero siempre enseñan las tetas, bueno, ¿no? sí, claro, pero no van y las enseñan porque sí, que lo hacen con un motivo reivindicativo. Hombre, eso ya se daba a la gente tan inteligente que nos ve como tú, creo. Eduardo Inda, espero, ¿no?
Hombre, es que se sabe que lo hacen por eso, no por tomar el sol. Con versiones cruzadísimas, con acusaciones de una parte a otra y de la otra a la una muy graves, y yo creo que, como ha dicho Javier, hay que ser prudentísimos, porque en estos asuntos, hasta que no se hace todas las periciales, se investiga a fondo, es muy difícil determinar si hay truco o no. Así, sin entrar en el fondo del asunto, a mí lo que me llama la atención es que López Aguilar, que no está en un calabozo porque goza de inmunidad por ser eurodiputado, resulta que utiliza el Congreso de los Diputados para hacer declaraciones para defenderse. A mí me parece que quien le ha dado permiso para, sin ser diputado, una persona que, si hubiera sido una persona cualquiera, hubiera estado en un calabozo, utiliza la Casa de Todos, que aprobó la ley que precisamente violencia de género. Bueno, tenemos la opinión, los comentarios, la versión de la exmujer de López Aguilar, que ha hablado con A3 Media, con esta casa, en concreto con Antena 3. La veremos dentro de 3 minutos, aquí, en La Sexta Noche. 3. Otro pequeño tirón de la cuerda, la camilla se fue directo a la catarata, y escuchando a José que se ahogaba, que me ahogo, y así se pasó la noche. Cuando llegó la mañana, la tiró directamente de la camilla al río, al aguantar 5 días con José, y que en 5 minutos te lo quiten. Cerca ya de las 2 de la mañana, continuamos en directo en La Sexta Noche. Vamos a conocer, hablado para Antena 3, el testimonio, las explicaciones de la ya exmujer del señor López Aguilar. Andrea. Sí, un adelanto, y es que ella por ahora no va a pedir orden de alejamiento. Natalia Belanuez, esta mujer, la exmujer de Juan Fernando López Aguilar, mantiene que el exministro la maltrató física y psicológicamente en varias ocasiones desde el año 2000. Así consta la declaración judicial a la que ha tenido acceso El País. Hay varios destacados. Uno dice: a cabezazo limpio me hizo una raja en la frente hace unos 7 años en la cama de Las Palmas, pero no recuerdo el motivo. Eso es lo que dice en el auto. En la prensa, Natalia Belanuez define a López Aguilar como un pobre atormentado que le causa mucha compasión. Ante las cámaras de Antena 3 ha lanzado varios mensajes. Primero, que no le ha denunciado y que no lo va a hacer. Juan no ha sido denunciado por nadie. Esto ha sido un proceso en el que ha habido una serie de declaraciones por parte de los vecinos del edificio. ¿Por qué nunca lo denunciaste? No solo no lo denuncié, sino no lo denunciaré nunca. Es el padre de mis hijos, es un hombre al que he querido muchísimo en toda mi vida. No me he sentido víctima yo. Ella habla de un hombre con tormento interior, con tristezas. Dice que cuando todo eso se junta es una bomba de relojería. Esa es su versión. Juan es un hombre brillante, fantástico, maravilloso, el mejor político que tiene y tendrá este país, pero es una persona con mucho tormento interior y con mucha presión exterior y con serias dificultades para canalizar eso. Cuando se junta todo eso y no se canaliza bien, pues eres una bomba de relojería. Ella además niega que sufra desequilibrios psicológicos, no denuncia y tampoco va a pedir, les decía, orden de alejamiento, pero sí ha solicitado que prohíban a López Aguilar comunicarse con ella. Esta es su versión. Elisa Beni. Llama cuando menos la atención, ¿verdad? Es decir, que haya hablado y se haya referido a maltrato físico y psicológico y que, sin embargo, no interponga una denuncia. No llama en absoluto la atención. Es un caso prototípico de maltrato de género, si es así. Es decir, que la maltratada no denuncie, que intente ocultar a su entorno lo que sucede, que intente justificar al verdugo, que ella misma no se sienta víctima, que cuando se pone una denuncia, que la puso al principio su hijastro, le diga que la retire, que piense, como si lees el atestado, que El País lo ha publicado efectivamente, parte del atestado, que piense que ella de alguna manera es culpable porque a lo mejor si ella se hubiera callado o no se hubiera quejado por las infidelidades o no le hubiera echado en cara tal, no hubiera pasado. Todo eso es típico de la violencia de género. Por eso, además, porque en la violencia de género siempre se producen estas diatribas entre las versiones del presunto maltratador, que siempre es muy firme y tal, y las de la maltratada, se hizo la ley que se hizo. Y se hizo como se hizo para proteger a la víctima. Yo, en principio, tengo que decir que nunca dudo de las víctimas de ningún delito, excepto que se demuestre que ha habido una denuncia falsa, lo cual ya es mucho decir. Normalmente, cuando alguien es víctima de un delito, yo tiendo a creerme a la víctima del delito, porque lo hago en todos los delitos, en el de violencia de género, en el de violación, y no entra en la historia el pensar que por principio las mujeres mienten, y sobre todo que mienten porque
presunto agresor es una persona respetada en la sociedad. Eso es muy común en el maltrato también. Eduardo. Es que yo conozco hace 20 y tantos años a López Aguilar y jamás yo había escuchado que fuera un maltratador y lo conozco muy bien, ¿no? Y luego no culpabilicemos a la gente antes de tiempo porque aquí hay que analizarlo todo. Ha habido 2 incendios en su casa cuando él no estaba. Según varias personas de su entorno y según el propio López Aguilar, la persona que convivía con él pues tiene problemas de alcohol, es decir, que hay que analizarlo todo. O sea, lo que no se puede hacer, Elisa, es que a una persona por sistema se le condene antes de tiempo. ¿Qué es lo que haces tú? Tú dices, lo primero que he dicho es que tú le crees, que tal, que cual. Yo lo primero que he dicho es que me remito a los hechos, que hay un atestado policial, que hay testimonios, que la Fiscalía ha hecho una investigación, que la juez de violencia de género ha oído a los testigos y que ha decidido elevarlo al Supremo. Evidentemente, lo cual ya es absurdo, por cierto, el aforamiento para este tema. De un delito, lo lógico es que se eleve al Supremo. Solo faltaba. Todo lo demás, es decir, el delito de maltrato no es un delito que se ponga en contraposición con otras cosas. Es decir, incluso podría suceder que efectivamente ella hubiera bebido, que ella hubiera tal... Da igual, si hay maltrato, hay maltrato. Es decir, una cosa no empece la otra. Y lo que está en juego es el tema del maltrato. Pero insisto que sin él estar en su casa, su antiguo domicilio se ha incendiado en 2 ocasiones. Una cosa extraña, ¿no? Una cosa extraña. Extraña. Y él no estaba. Por tanto, hay que presuponer que a lo mejor aunque la víctima acabe enloquecida. Aunque la víctima acabe enloquecida. Espera, Elisa, tiene que acabar Eduardo. A lo mejor la otra persona puede estar enloquecida. Tengo que abrir el debate, ¿eh? Esto no empece del maltrato, yo no lo sé. Es que no empece, porque puede ser incluso parte del maltrato. Es que puede ser incluso parte del maltrato. Lo que yo creo es que tiene que ser en un foro independiente, como es un tribunal, como el Supremo, que no tendría que ser el Supremo, por cierto, pero bueno, dirima este asunto. Sí se tiene que dirimir en el Supremo por una sencilla razón, porque él es europarlamentario y por tanto... Lo digo porque es un aforamiento estúpido. Venga, es estúpido Elisa, que el aforamiento sea sobre delitos que no tienen nada que ver con el cargo. Nada que ver con el cargo. Cualquier delito que se imputa a un eurodiputado lo dirime el Supremo. Sí, por eso digo que no deberían estar por favor, tengo que abrir el debate. A López Aguilar le conocemos, parecía una persona estupenda, pero eso siempre se dice en casos en los que se comete un presunto delito, es decir, pues parecía un hombre encantador, imposible creerlo. Pero claro, yo en primera instancia pensé que era como la guerra de los Rose, un divorcio tormentoso, como me ha dicho gente de su entorno, muy cercana, y dije, bueno, pues habrá que dejarlo en manos de la justicia porque cualquiera sabe lo que han hecho cada uno de los cónyuges, ¿no? Pero resulta que estos testimonios escalofriantes de su propia mujer, del hijo de su mujer, de la familia de su mujer, de 2 hermanas que han declarado casos muy concretos de presuntos malos tratos. No solamente es necesario que sean malos tratos físicos, también psicológicos. De los vecinos que han dicho que era pues una pareja donde había discusiones muy fuertes y han visto cosas tremendas. Pues entonces lo dejamos en manos de la justicia, pero parece que pasa algo más de lo que en un principio... Pero según los testimonios de los vecinos... Los testimonios son atroces, realmente. Pero en un sentido y en otro. En un sentido... ¿En qué sentido? No, solamente... Por favor, es el turno de contra ella y contra él. Me tengo que abrir el debate. Bomón y luego Aroca. Son desde hace mucho tiempo. Son anteriores al divorcio. Pero también en el... Bomón. Contra ella. No logro entender el doble rasero que se utiliza en este caso. Es decir, vamos a ver, cuando Miguel Arias Cañete hizo aquellas desafortunadas declaraciones en Europa, en la campaña electoral europea, resulta que se pidió la dimisión de Miguel Arias Cañete, a pesar de que pidió disculpas y dijo que él, bajo ningún concepto, trataba de menospreciar a las mujeres. Después se pidió por parte del Partido Socialista que no fuera comisario europeo y ahora, sin embargo, no se le pide a López Aguilar que presente su dimisión de europarlamentario. No solamente no se pide a López Aguilar que presente su dimisión como europarlamentario, sino que el Partido Socialista debe haber solicitado las instalaciones del Congreso de los Diputados para que López Aguilar se defienda allí. Mirad, de momento está temporalmente fuera del Partido Socialista y del Parlamento Estamos hablando de un delito muy grave. 53 mujeres murieron en España por violencia de género el año pasado. Y el asunto de López Aguilar lo que no puede poner precisamente sobre el tapete es a lo más débil, a la mujer, que es a la que los maltratadores matan. Aroca.
No, yo insisto en el planteamiento mío inicial. Yo creo que este es un asunto suficientemente feo y suficientemente importante como para no banalizar. Yo creo que algunos de los tratamientos que se están dando a este caso por distintas partes, yo creo que no ayudan en absoluto a la lucha muchas veces titánica contra la violencia de género. Yo creo que hay que ser comedidos, hay que ser prudentes, también hay que buscar ejemplaridad y hay que pedir mucha prudencia. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Yo creo que aquí se han hecho pocas cosas bien hasta ahora. Una de las cosas que se han hecho bien, en mi opinión, es la separación de la militancia de este señor y su postergamiento dentro del Parlamento, aunque ciertamente no ha entregado el acta, pero por lo menos se le ha separado del grupo. Y después se han hecho cosas muy malas. Al señor López Aguilar parece que no le basta el tener un aforamiento en un supuesto que no afecta nada al ejercicio de su cargo público, porque no tiene nada que ver con la protección de su ejercicio en tanto que diputado, sino que además se permite el lujo de comparecer en el Parlamento. Me parece que son errores importantes y el señor López Aguilar, que creo que en un momento determinado ha luchado brillantemente en esta trinchera, debería, vuelvo a decirlo, ser más comedido, ser más prudente y pasar a otro nivel, porque con su actitud y la de otros lo que estamos consiguiendo es sacar a flote las peores consecuencias de un caso de violencia de género. Francisco. Mira, es muy fácil luchar contra la violencia de género solo con palabras. Claro, es decir, oye, tenga mucho mérito López Aguilar, pero no digo que fuera el ministro de un gobierno que hizo una legislación. Eso, perdóname, no tiene ningún mérito, ¿no? Es decir, eso no es ningún gesto heroico, no es patriotismo, de mujeres no es patriotismo, ¿no? Es como decir, el de Rajoy sí era patriotismo, ¿no? Me es igual que sea del PP o del PSOE. Es decir, no convirtamos en héroes a personas que aplican la legislación que un gobierno quiere aprobar. En todo caso es un héroe en duda. Bueno, no es ningún héroe, vamos, no hagamos héroes. Yo no lo considero un héroe. Entonces, López Aguilar es un jurista que ha sido político, y entonces lo que hay que dirimir aquí, porque claro, en los matrimonios muchas veces, antes lo hablábamos con Elisa, ¿no? Es decir, realmente es todo muy complicado. Es decir, hay situaciones de personas que por su prelación, en este caso un señor que ha sido ministro, que es eurodiputado, es un señor muy poderoso e importante, muy relevante, y la mujer no lo es tanto, ¿no? Entonces, claro, también eso te hace reflexionar que a veces la violencia de género te puede sorprender que en determinados ámbitos de alta sociedad también se produce. Es decir, a veces tenemos la idea de que la violencia de género es solamente en situaciones de gente con poca formación. No es verdad. Lo que pasa es que la debilidad de la mujer sigue siendo enorme muchísimas veces. Espero que eso cambie. Pero hay mucha gente que depende económicamente del marido, el marido es muy importante y la mujer no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando.